Hola, muy buenos días y muy buenas tardes. Un saludo cordial de aquí, de nuestra iglesia de West End. Eh, Estaremos estudiando esta semana la lección número 2 y la lección se titula Sin descanso y rebeldes. Estudiaremos y voy a leer literalmente lo que dice la lección en la introducción, y dice: estudiaremos el estudio de esta semana. Dice: analizaremos algunos ejemplos, dice, de extraña inquietud provocada no por desastres naturales, dice, inminentes como terremotos, sino más bien, dice, por la pecaminosidad básica de los seres humanos caídos que no dependían de Cristo. Les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia. Estará interesante la lección. Por favor, no se vayan, acompáñanos, que estaremos analizando lo que la lección nos ofrece en esta semana. Feliz 163 años. Escuela Sabática, el corazón de la iglesia. Muy bien, hemos regresado al repaso, al estudio de esta lección de esta semana. Y hoy me encuentro con el hermano Rubén. Rubén, buenas tardes o buenos días, donde quiera que nos puedan ver. ¿Cómo estás, Rubén? Sí, muy bien, un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. Esta lección va a estar muy interesante, Manuel, porque habla acerca de la necesidad básica del ser humano y muchas veces tenemos conflictos internos, y eso es lo que vamos a estar estudiando, y cómo Dios quiere ayudarnos a resolver uno de los problemas que la sociedad afronta en nuestros días. Claro que sí, hermano Rubén. ¿Se parece si comenzamos con una oración antes de comenzar el estudio de la palabra de Claro, Dios? oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por traernos a esta reunión especial contigo para aprender juntos, Señor, lo que tienes la lección para nosotros, que son lecciones básicas, Señor, de vida, de esperanza, Señor, pero sobre todo de salvación para la raza humana. Pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Muy bien. En la, en la introducción de la lección, a mí me interesa lo que los acontecimientos, ¿no? Que ni los seres humanos pueden detectar. La introducción dice que los animales pueden detectar y el ser humano no puede detectar, ¿no? Y son, podríamos llamarle, la lección lo llama raras, y otros acontecimientos ocurren, no precisamente por eso, como la introducción lo dice, no precisamente por esos desastres naturales, cuando antes de que eso ocurra, sino por, como dice la lección, por la pecaminosidad del ser humano. Sí, yo creo que por la quizá mucha información, eh, mucho correr, podemos llamarle, mucho también podemos decirle abundancia, materialismo, muchas cosas, tantas cosas que nos invaden, que nos llenan, que corremos en la vida. Los animales, ellos sí escuchan la voz de Dios y el ser humano no lo escucha. Por esas cosas que estamos diciendo. Y la lección habla acerca también sin descanso y rebeldes. Como recordamos la semana pasada, cómo Dios desea que el ser humano entre en armonía con el Señor, un día especial que Él apartó. Y aquí continúa esa rebeldía. ¿Por qué? Porque no encontramos un descanso
para la necesidad del ser humano. No encontramos un descanso, parece corre, corre, corre. Y ahora la lección habla acerca de cómo el pueblo de Dios pues estaba pasando por la misma situación quizá. Por ejemplo, la parte del domingo habla de que había una agitación en el desierto, cuando ya casi estaban por entrar a la tierra prometida. Ya estaban vamos a ponerlo así, ya estaban por lograr el sueño que por muchos años habían esperado. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos aquí que ellos debían haberse sentido felices, tranquilos, porque ya estaban por entrar y que no, se empezaron a quejar, que por qué esto. Y había pasado casi un año, dice la lección, de haber entrado, de haber llegado a las puertas de la tierra prometida. Y estaban, ¿qué cosa? Estaban lamentándose, quejándose. Y muchas veces nos puede pasar también a lo mismo. Estamos casi por entrar a la patria celestial y todavía nos seguimos quejando, que por qué esto, por qué lo otro. Y la lección dice que se acordaban de qué, de los pepinos, de los melones, de los ajos, de todas las cosas aquellas que les recordaban la esclavitud. Sabe que la lección dice que lo interesante, o diríamos que lo más raro de esto, es que ellos se recordaban de las cosas que aparentemente ellos eran buenas, ¿no? Lo que ellos podían obtener, pero se les olvidó completamente la esclavitud, ¿no? Lo malo en la situación en que ellos se encontraban en Egipto. La lección dice que ellos se acordaban y ellos preferían estar en Egipto que estar en los caminos del Señor, hacia el Canaán, ¿no? Hacia la tierra prometida. Y es por falta de creerle a Dios, ¿no? Y ellos iban en el desierto, iban caminando y el Señor les hablaba, les mostraba, como en nuestros tiempos, porque el Señor ahora nos habla, nos muestra su amor, siempre está con nosotros. A veces el ser humano quiere pruebas, quiere otras cosas, pero el Señor siempre está con nosotros, pero es por falta de confianza. Mira lo que dice aquí. Se habían alimentado con el maná de Dios por más de un año. Sin embargo, se sentían inquietos y lo que tú dijiste, y querían algo más. Muchas veces ese deseo de querer algo más, de querer alcanzar, o sea, es bueno, pero cuando está mal encaminado, cuando queremos volver atrás, cuando queremos eso que queremos alcanzar, nos aleja de Dios, nos aparta de la voluntad de Dios, es cuando el ser humano empieza a tener problemas en sí mismo. Y sí mismo entero. Y hermano Rubén y hermanos que nos ven, cuando nosotros nos agitamos y estamos ahí quejándonos, inconformes con lo que Dios nos ofrece, con lo que Dios nos da, al final de la lección eso nos hace entender que nos lleva a la, ¿cómo se llama?, a la rebeldía, y nos podemos poner rebeldes en contra de Dios mismo, porque el pueblo de Dios, al final de cuentas, se rebeló contra Dios. Sí, se rebeló contra se Dios. rebeló. Y hermanos queridos y Manuel, Dios nunca está ajeno a nuestras quejas. Dios no es sordo. Y la lección dice que ellos querían carne también. Y muchas veces Dios es condescendiente con el ser humano. Y eso es lo lindo de Dios. Somos sus hijos y muchas veces puedo poner un ejemplo así nada más. Muchas veces, a veces como padres, los hijos están pide y a veces, bueno, está bien, y le damos. Quizás muchas veces Dios puede ser así también con nosotros, de darnos lo que queremos, pero muchas veces no es el deseo de Dios. Dice la lección, Dios no es sordo a nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos, jamás. Ellos querían carne y Dios les dio codornices. Dios dio codornices y aún así ellos estaban inquietos. Quisiera leerles Números capítulo 11, lo que pasó ahí. Dios le envía codornices
pero muchas veces ni aún eso les llenaron, seguían quejándose. Quejándose. ¿Y qué pasa entonces? Y dice acá, dice la lección, cuando nos sentimos descontentos e inquietos y enojados, aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestra relación básica. Muchas veces ese quejarnos, ese de estar inconformes con lo que Dios es, o sea, es algo que ya es el detonante, pero la realidad es que no hemos desconectado de Dios. Es el resultado de haber dejado de escuchar la voz de Dios, haber dejado de hacer la voluntad de Dios. Y entonces ese es lo que trae, hay un descontento interno en el ser humano. Y Manuel, hermanos, mucha gente hoy vive descontenta, vive infeliz, no le encuentra sabor a la vida. Y esas lecciones son hermosas porque nos llevan a ver la raíz del problema, que hay un problema interior en el ser humano. Y ese es la falta de amor al Creador, de obediencia a Dios. Dice la lección, continúa, es algo con lo que todos debemos tener cuidado, porque más allá de nuestra situación y de nuestro contexto inmediato, porque incluso esa solución es mucho más fácil de lo que pensamos. Porque Dios es el que provee todo, el que nos puede ayudar, el que nos puede sacar, como dice su palabra, del hoyo de la desesperación. Mientras Cristo no venga, mientras vivamos en esta tierra, siempre vamos a tener esos deseos. Lastimosamente, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que deseemos todo lo contrario de Dios, ¿no? Que estemos deseando y que estemos queriendo y que queremos las cosas que nosotros queremos como seres caídos. Pero acá la lección, hermanos, es que nosotros confiemos en el Señor. O sea, la solución lo tiene Dios, lo tiene el Señor para nosotros. Y como ya nuestro hermano Rubén dijo, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, cuando nosotros dejamos de recibir los consejos de obedecer a Dios, porque, hermanos, ¿quién más puede aconsejarnos? ¿Quién más puede proveer nuestras necesidades si no es Dios? Entonces, pero el error más grande que nosotros cometemos los seres humanos es dejar de confiar en Dios y nosotros querer seguir anhelando, deseando y luchando por lo que Dios no quiere, por el cual estemos luchando. Y ese es el problema. Y al final de cuentas, las consecuencias son terriblemente grandes. Sí, y la lección continúa, ¿no? Las cosas, lamentablemente las cosas malas, como es la crítica, como el descontento, pues es algo contagioso. En la parte del lunes habla acerca de María y Aarón, que estaban descontentos con el liderazgo que Moisés estaba llevando. Ahora la pregunta es, ¿quién había escogido a Moisés? Dios mismo. Dios había escogido a Moisés y Dios sabía por el porqué. Y muchas veces no hay respuesta a nuestras inquietudes, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser dejarnos guiar por lo que Dios está haciendo. A veces, aunque no nos guste muchas veces, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos que Dios trabaje. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. No nos adelantemos o no creamos que podemos pensar mejor que Dios. Muchas veces pensamos que, que el hermano lo puede hacer mejor, o yo que lo puedo hacer mejor. No, Dios escoge a las personas y hay que estar contento con lo que Dios trabaja, con lo que Dios decide. Dejemos que el liderazgo vaya hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó ahí con María y Aarón? Claro, la lección, hermanos, habla de que pues a María y Aarón, ¿no? Estaban y lo contagioso, ¿no? Sí. La lección habla de que pues lastimosamente María era al ver la lección, María fue quien
dijo, comenzó con ese descontento pues le platicó a Aarón el descontento que tenía. Aarón le siguió los pasos de María, y al final de cuentas no solamente María y Aarón, sino todo el pueblo se contagió del descontento que Aarón y María tenían por el liderazgo de Moisés. Sí, yo creo que muchas veces podemos pasar por eso, ¿no? Pero vamos a la razón principal. Yo creo que la razón principal de las cosas es porque no tenemos paz interior. No estamos contentos con nosotros mismos. No estamos Seguros. correcto. Esa inseguridad como la contagiamos a otras personas. Y ahora, ¿quién es el que pone paz? Es Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando la falta de paz del ser humano, el ser humano criticamos, nos quejamos y hacemos un montón de cosas que pues en vez de ser una ayuda, perjudica la obra del Señor, perjudica la familia, perjudica las relaciones. Y Dios desea que nosotros pues podamos vivir una vida feliz, una vida agradable. Y el problema de María es que pues se quejaban de la esposa de Moisés. Pero realmente no era el problema. El problema va, como dice la lección, va más allá de las cosas, de las apariencias. Y Dios quiere resolver el problema en el corazón del ser humano. En realidad no es el problema de la esposa de Moisés, ¿no? Hermanos, el problema es realmente que a nosotros, al ser humano, no le gusta lo que Dios quiere que hagamos. Es cierto, sí. Esa es la verdad, eso es lo que realmente está pasando. Al ser humano le choca, le fastidia. Hermanos, y la palabra se oye feo, pero le fastidia que Dios nos corrija, que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Y después de ahí, como excusa, nosotros agarramos cualquier cosa para ver si podemos lograr nuestros caprichos y no obedecer. Sí, hermano, tú tienes mucha razón, es cierto, hermano. Cuando nosotros dejamos cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos imponer nuestras ideas y dejar de lado los consejos de Dios, dejar, pues, como tú dices, lo que Dios dice, no obedecer, entonces pasan esas cosas. Pasan esas cosas. Y estamos mirando aquí, o sea, y Dios, estas cosas que han pasado, como dice el texto, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice el texto de memoria, que está en 1 Corintios 10:11. O sea, hermanos, tenemos que aprender quizás de las cosas que pasaron en el pasado para que no nos acontezcan a nosotros, para que quizá esa amargura, ese descontento, esa falta de paz, pues no llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, porque ya estamos por entrar también a la tierra prometida y no nos queremos. Dios quiere salvarnos. Y ese es lo lindo de esta lección, que nosotros miremos y aprendamos de las cosas que pasaron en el tiempo antiguo. Claro que sí, claro que sí. Y hermanos, y al final de cuentas, cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, hablábamos unos minutos antes de que las consecuencias o lo que viene después es una rebelión en contra de Dios. La lección del día martes dice, el descontento lleva a la rebelión. A la rebelión, sí. Cuando nosotros estamos descontentos, primero comenzamos no queriendo lo que Dios quiere que hagamos, que nos aconseja, y al final de cuentas nos ponemos abiertamente en contra de Dios. Y ahí las cosas ya están mucho más graves. Sí, fíjate, todo un proceso. Primeramente, dejamos de conectarnos con Dios. Luego empezamos a criticar. Empezamos a señalar, a apuntar. Y luego va avanzando, después nuestra falta de paz, el descontento, esa inseguridad,
pues nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y esto es lo que le pasó a esta gente cuando ya Moisés le dice, bueno, vayan a recorrer la tierra porque ya estamos por entrar. Vamos a ver cómo está. Y fueron 12 personas. Y vieron que todo estaba lindo, todo estaba wow, la fruta, las ciudades. Pero había un problema, había un pero. Había un pero. Y siempre a veces los peros como que nos... Pero, hay que hacer esto. Pero, necesitamos dejar esto. Pero hay que confiar en Dios. Y ese pero trajo un problemita para casi a todos. Solamente dos personas dijeron que se podía. Decían, son unos gigantes, no vamos a poder. Pero las personas, Josué y Caleb, hey, vamos, Dios nos la va a entregar. Pero ¿qué pasó? Dijeron, no podemos. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué pensarían pongámonos en el lugar de estas personas? Estos que vieron todo bonito, pero habían personas grandes, fuertes. Dicen, hey, son muy grandes, no lo vamos a destruir. O sea, ya habían visto milagros, ya habían visto muchas cosas y todavía desconfiaban. Desconfiaban del poder de Dios. Ya habían comida, tenían todo, y todavía dudaron para entrar, para tomar esa tierra. Y bueno, lastimosamente la incredulidad como que también es contagiosa. Lo que pasa de que volvemos a lo mismo, o sea, la raíz del problema, hermanos, es la desconfianza en Dios, es el no creerle a Dios, seguimos en lo mismo. O sea, esto tiene una raíz, es la desconfianza, el no creerle a Dios, el querer hacer nosotros lo que queremos. Porque Dios les había prometido esa tierra y Él les había dicho que ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y durante el camino Dios venía con ellos, venía con el pueblo y ¿qué más? Y el mismo Dios les había dicho que ellos van a heredar esa tierra que a los padres se les había prometido. Y no solamente Caleb, Josué, sabían de estas palabras. Sí. Josué y Caleb, ellos creyeron en la palabra de Dios, a pesar de lo que eran los obstáculos, ellos creyeron en Dios. Ellos dijeron, si Dios nos ha dicho, ahí está la tierra que fluye leche y miel, es cierto que están los gigantes, pero Dios ha dicho que nosotros vamos a heredar esta tierra. Dios nos dijo que vamos a entrar a esta tierra. Y ese es el mensaje que trajeron. El pueblo dejó de creer a Dios. Y es el mismo problema. Es no querer hacer lo que Dios quiere que hagamos y hacer lo que nosotros queremos. Sí, y yo creo que es cierto, ¿no? Pero le faltó un poquito de valor también. ¿Por qué? Porque, y también decisión. Ellos sabían que Dios les iba a ayudar, pero eligen, dice la lección, llorar y murmurar, quejarse. No, y nos van a destruir. O sea, yo creo que, como dice la lección, ese descontento que empezó a hacer mella en el corazón. Esa desconfianza, esa inquietud que había, pues dice la lección que cuando tenemos un corazón agitado, luchamos por andar por fe. Sin embargo, el descontento no solo afecta a nuestras emociones, o sea, afecta a todo, o sea, nuestras emociones, nuestro bienestar, el sentirnos bien, todo se afecta. Entonces, como que no, dicen por ahí, no funciona todo el sistema como debía funcionar. Y yo creo que, hermanos queridos, esa lección nos enseña a que la confianza en Dios, el vivir por fe, es no solamente de un día, es mantenerse. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, pues vienen esas que le llaman esas depresiones espirituales o depresión física, como se le llama. Esa inseguridad, ese miedo, ese temor, afecta al corazón, afecta nuestras decisiones que tomamos. Entonces, pueden venir situaciones, pero
tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros y Dios podía darles la victoria, pero lastimosamente ellos escogieron lo contrario. Es interesante que ellos seguramente por el cual ellos no desconfiaron de Dios es que ellos iban a ser eh, destruidos, ¿no?, por aquellos gigantes. Sin embargo, también lo interesante de acá es que ellos mismos querían destruir a Josué y Caleb, ¿no? Ellos querían apedrearlos, querían matarlos. Tenían miedo ellos para entrar a la tierra prometida porque podían ahí, pues, muertos, pero al mismo tiempo querían apedrear a José y a Caleb. Hermanos, es la desconfianza en Dios. Es cierto. Es la desconfianza en Dios. La palabra dice en Números 14:9, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Estaba diciendo Josué y Caleb, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? Jehová, no los temáis. O sea, dijiste es una gran verdad. Cuando nos apartamos del Señor, cuando desconfiamos de Dios, pues a todo tenemos miedo. Estamos vulnerables. Somos presa fácil. El Señor dijo, nadie puedes hacer si no es por mí, dice. Si no es con el Señor, hermanos, somos más que vencedores con el Señor. Si Dios con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? O sea, hermanos, con el Señor, obedeciendo a Dios, estamos seguros para vencer. Tenemos victoria, podemos avanzar, no hay pérdida con el Señor. Es la confianza que debemos de tener al Señor. Por no tener confianza en Dios es porque hemos dejado tener una relación con el Señor, es porque nos hemos olvidado de Dios y nos olvidamos más de las cosas que aparentemente son buenas y no lo que Dios nos ofrece. Sí, la lección dice que el descontento conduce a la rebelión y la rebelión finalmente a la muerte. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Los otros 10 estaban quejando o querían apedrear a Josué y a Caleb. Decían, no podemos. Pero finalmente, ¿contra quién se estaban rebelando? ¿Contra quién era esa rebelión? Contra el Dios mismo. Ahora, ¿por qué? Porque la falta de confianza en el Señor, la falta de quizá también de entrega, de relación con Dios. Por eso pasan muchas cosas en la vida del ser humano. Porque al final del día, Dios está al control de las cosas. Solo cuando perdemos la fe, perdemos de vista aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que hizo todo para salvarnos, cuando perdemos de vista a ese ser, entonces cuando nosotros realmente estamos en grave peligro. Y hermano Rubén y hermanos, por eso es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios. Es lo que realmente como cristianos, como hijos de Dios, no es mejor confiar y acatarnos a la palabra de Dios, a lo que nosotros podamos ver, sentir, desear, y muy aparte de que a nuestros ojos parece muy bueno, si no es lo que Dios dice, pues al final de cuentas el final es la muerte. Sin embargo, lo que Dios dice, aunque parezca imposible, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, la palabra de Dios, el acatarnos, el ir avanzando por fe, ¿no? Obedeciendo a Dios, al final de cuentas es lo que realmente importa, porque es lo que realmente quiere el Señor. Dice, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos,
Ese es lo que realmente el Señor quiere enseñarnos. Y al final de cuentas, cuando nosotros hacemos eso, el Señor, cuando nosotros no podamos, cuando realmente nosotros sintamos, tengamos, necesitemos la ayuda que nosotros no podemos hacer, el Señor interviene por nosotros. Claro. Él hace la parte que, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, sin embargo, el Señor siempre está allá. El día miércoles dice, como un intercesor, muy aparte de las rebeliones muchas veces que nosotros tenemos. Es que yo creo que Dios nunca va a hacer nada a menos que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Y hay cosas que el ser humano tiene que hacer, como es confiar, como es depender de Dios, como es procurar esa cercanía con el Señor. Y todos tenemos que trabajar para eso. O sea, estar ahí, levantarnos, hacer nuestro culto, depender de la Biblia, orar. Es lo que Dios quiere que le busquemos. Ahora hay cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer, pero para eso está Dios. Dios la va a hacer. Ahora, notemos lo que pasó con este pueblo. Dios se enojó, dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues no quieren entrar, los voy a destruir. Y Moisés, como intercesor, dice, mira, ¿qué van a decir las otras naciones? Como no pudo meterlo, ahora los destruye. Por favor. O sea, Moisés hizo la labor de intercesor. Estuvo hablando con Dios, estuvo ahí suplicándole que los perdonara. Y Dios los perdonó. Pero las consecuencias hay que afrontarlas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, Dios dijo, bueno, van a estar otros 40 años aquí, vagando hasta que esta generación vaya al descanso. No era el plan de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿era el plan de Dios que esta gente vagara 40 años en el desierto? No, no es el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. ¿Pero por qué? Por la dureza, por la incredulidad de las otras personas. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Dios tiene planes maravillosos para con nosotros, pero la desconfianza, el no creerle a Dios, el no obedecer, eso muchas veces pues trae consecuencias. Y aquí dice la lección que la gracia nunca puede ser barata. El pueblo recibió el perdón, pero tenía que enfrentar las consecuencias de sus rebeliones. Y así nos puede pasar. Hermanos, aprendamos a confiar de Dios. Una de las cosas que batallamos todo es el confiar en Dios. Y yo creo que todos pasamos por ahí, todos, y estamos luchando. El entregarle la voluntad a Dios, el que Dios sea Dios en nosotros, que Él cumpla su promesa en nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que Dios va a hacer por nuestra fuerza, y no es así. Y por eso también fracasamos espiritualmente, por eso también tenemos nuestras luchas interiores, nuestra desconfianza, o no estamos contentos con lo que Dios hace. Es porque hemos dejado de la fuente de vida, la fuente de sabiduría, de la fuente de la felicidad, lo hemos dejado a un lado. Y esto es lo que le pasó a estas personas. Y qué lindo, ¿no? Y por eso tenemos y a un intercesor, ¿no? Yo me imagino a Moisés intercediendo por el pueblo. Y hermanos, y nosotros no tenemos, miren, a veces nosotros ni tenemos idea, ni siquiera se nos pasa por la mente lo que Cristo está haciendo por nosotros. Cuánto suplica nuestro Señor Jesucristo, cuánto está interviniendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cada vez que nosotros vayamos delante de Él, reconociendo nuestros errores, pidiéndole perdón, reconociendo que muchas veces lo hemos dejado a un lado, el Señor intercede por nosotros. Eso es lo lindo, lo maravilloso de Jesús. Un Dios perdonador, un Dios de oportunidades. Y lastimosamente, pues las consecuencias las vamos a tener que afrontar. Pero el Señor, en su grande misericordia, tiene las maneras de solucionar las cosas que el ser humano ni siquiera puede imaginar.
lo que realmente nosotros debemos hacer es confiar en el Señor. Esa es lo que realmente nosotros debemos de hacer, es poner nuestra confianza, nuestra plena confianza en Él. Y el Señor es misericordioso, el Señor es bueno y Él siempre estará intercediendo por nosotros, aunque muchas veces tengamos que caer. El Señor siempre va a estar ahí intercediendo por nosotros. Sí, ¿por qué? Porque Dios nos ama tantos. Dios desea lo mejor. Él quiere salvarnos, hermano. Él quiere ponernos paz, poner paz en nuestro corazón. Él quiere que confiemos plenamente en Él para que nuestra vida sea una vida feliz, para que no suframos quizás enfermedades, que no suframos esa infelicidad. Y Dios está ahí para ayudarnos. Y yo creo que esta lección nos va a ayudar a ver quizá cómo Dios trabaja, cuánto Dios nos ama, porque Él quiere vernos felices realmente. Como un niño, confiar como un niño confía en sus padres. Y aquí está el gran amor de Dios. Dios los perdonó. Dios dice, bueno, voy a darles otra oportunidad. Y ese es el Dios de las oportunidades que tenemos. Confiemos en Él. Aprendamos a confiar en Él. Claro que sí, ¿no? Y hermanos, y la palabra de Dios dice que nosotros, por fe, es que nosotros llegamos a creer en el Señor. Y la fe, hermanos, la fe sin obras, dice, es muerta. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir que confiamos, que tenemos fe en el Señor. Si cuando el Señor nos dice, vaya y entra, y nosotros no queremos entrar. Vaya, haga, y nosotros no queremos hacer. Eso no es confiar en Dios. Eso no es tener fe en Dios. Confiar, tener fe en Dios es acatarnos y como ya nuestro hermano Rubén dijo, como un niño que confía plenamente en su padre. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, todos les hacía caer de espaldas en unas gradas. Y ellos confiadamente se tiraban. Bien yo podía quitarme y ellos perder la vida ahí. Pero ellos plenamente confiados en que yo los iba a sostener, ellos se tiraban. Así es como nosotros debemos de actuar con el Señor. Nuestra fe basado en la palabra de Dios. Amén. Basado en la palabra de Dios, haciendo lo que Dios dice. Porque si no es basado en la palabra de Dios, entonces quizás ya no vaya a ser fe, sino sería presunción, estar presumiendo cuando nos equivocamos en esto, pensando que estamos actuando por fe, cuando estamos presumiendo, y tampoco el Señor quiere eso. El Señor quiere que realmente confiemos en Él. Y la fe, hermanos, es confiar, es obedecerle a Dios. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es guiarnos por lo que Dios nos dice, dejando por un lado lo que nosotros queremos hacer y poner nuestra plena confianza en Él, como un niño lo hace. Como un niño lo hace. Así es, bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros y les recordamos que la próxima semana estaremos aquí para estudiar juntos la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Bendiciones, hermano, y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por la oportunidad de estudiar de tu palabra, Señor, una vez más. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque en tu grande e infinita misericordia siempre estás ahí con nosotros, aconsejándonos, Señor, para que podamos seguir caminando, Señor, hasta tu pronto regreso, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.